Buenas tardes a toda la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Aquí inicia La Voz del Camionero. Saludamos a nuestra compañera y admirada amiga Yanil Vázquez. Buenas tardes, Yanil. Buenas tardes, Ángela Costa. Para mí es de grato placer poder compartir este escenario contigo y con toda esa audiencia que domingo tras domingo nos sintoniza en su voz oficial, La Voz del Camionero, donde compartimos temas de interés a nuestra gran familia de Fenatrado. Una semana, Ángel, que realmente... Para ti, ¿el domingo termina la semana o inicia la semana? Es el primer día de la semana. Bien, pues entonces estamos procediendo a dar inicio a la tercera semana del mes de marzo. Así es. Y con esta seguimos viviendo pues esa cuaresma, las habichuelas. Yo sé, Ángel, que a ti te gustan mucho las habichuelitas con dulce. Esta cuaresma está complicada porque esta cuaresma ha marcado al país o le ha antecedido en el país una sequía adelantada que debió empezar a finales de febrero, principios de febrero. Sin embargo, se ha iniciado desde octubre del año pasado, y esto realmente pone una nota de complicación a la situación ecológica del país. Y también ha afectado mucho económicamente pues a muchos empresarios, ganaderos y de otras demarcaciones en ese ámbito. Tú sabes, Ángel, que esta semana, la semana pasada, ha sido una semana que se ha visto marcada por esa lucha constante que ha venido pues realizando Fenatrado. Ya hemos visto que se pronunció el pasado jueves o miércoles de esta semana que recién termina, y donde ellos expresaban pues el descontento, y más bien no el descontento de ellos, sino de toda la República Dominicana en cuanto al alza constante de los combustibles injustificable. Entonces, nuestro presidente Ricardo de los Santos pues se pronunció al país a través de la misma institución, donde expresaba que solamente ellos exigen que se transparentice cómo se calcula esta fórmula para así pues poner los precios, indexar los precios de los combustibles. Mira, por eso se pronunció en esta rueda de prensa que habría un paro de 6 horas el pasado viernes, y vimos que fue algo civilizado, simplemente exigiendo nuestros derechos, y esperamos que el gobierno, industria y comercio pues pongan oídos a este clamor del pueblo dominicano, que es algo que nos aqueja a todos, porque de una manera u otra, si tú vas en transporte público o privado, de todas maneras te afecta. Así es. Vamos a iniciar el programa exactamente con este tema. Bien, como planteaba Yanil al iniciar este espacio, la semana estuvo marcada por la convocatoria que acaba de materializar el sindicato más importante de la República Dominicana, el responsable del transporte de la carga en el país, Fenatrado. Y esta institución reunió a su consejo de dirección, consejo de camioneros, consejo de choferes de camiones, en la sede central de esta institución. Aquí se discutió el tema de los precios de los combustibles, la administración que hace de estos precios el Ministerio de Industria y Comercio, y este consejo tomó una decisión. Esta decisión fue dada a conocer en una rueda de prensa por el presidente de Fenatrado, la cual queremos compartir con ustedes en lo inmediato. Que en un consejo celebrado en el día de hoy hemos tomado la decisión de paralizar el transporte de carga el próximo viernes de 6 de la mañana a 12 del mediodía, es decir, por un espacio de 6 horas, en demanda de que el Ministerio de Industria y Comercio, de la misma forma que publica los precios de los combustibles, de esa misma forma
publique las informaciones que los fundamentan. Nosotros vamos a mostrar algunos ejemplos que hemos tomado aleatoriamente. Nos referimos a marzo, junio y noviembre del año pasado y lo vamos a comparar con el día de hoy. En la semana del 31 de marzo al 6 de abril, el barril de petróleo costaba $64.87. La tasa del dólar estaba a 49.20 y el galón de gasoil regular costaba 180.50. Hoy, el barril de petróleo cuesta 57.26 centavos, la tasa del dólar a 50.42 y el galón de gasoil regular cuesta 181.20. Pero de igual manera, en la semana del 30 de junio al 6 de julio, el barril de petróleo costaba $74.13. La tasa del dólar estaba a 49.33 y el galón de gasoil regular estaba a 182.50. Pero asimismo, en el periodo que comprende la semana del 24 al 30 de noviembre, el barril de petróleo estaba a $51.46, la tasa estaba a 50.08 y el galón de gasoil costaba 186.40. Si lo comparamos con los precios de hoy, nosotros le solicitamos al Pitágoras, que tiene el Ministerio de Industria y Comercio, que es quien hace los cálculos para la aplicación de los precios de los carburos, que le explique al país de dónde, cuál es la fórmula que utiliza, porque nosotros verdaderamente no las entendemos. Muchas gracias. Rueda de prensa luego del Consejo de Camioneros que ya habíamos referido se materializó el pasado miércoles en la sede central del Fenatrado. Este Consejo de Camioneros es el órgano de dirección presidido, claro, por el amigo Ricardo de los Santos, donde se tomó la decisión, como acaba de anunciar Ricardo, y ustedes fueron testigos, la convocatoria a paro que se materializó el pasado viernes. Este escenario puso al Ministerio de Industria y Comercio en la situación de tener que dar una respuesta el pasado viernes. Respuesta que de ninguna manera satisface las demandas del sector, mucho menos la demanda del pueblo dominicano. Vamos a hacer una pausa, Yanir, y cuando regresemos retomamos este tema en este mismo punto. Gracias por continuar con nosotros en su espacio La Voz del Camionero. Como bien pudimos apreciar, Ángel, en las imágenes anteriores, lo único que exige Fenatrado es que se transparentice esta fórmula para nosotros poder conocer
¿por qué y por cuánto se nos coloca a nosotros esos precios de combustibles en nuestro país? No es mucho más ni mucho menos de eso que estamos exigiendo, y es un derecho de todos. Entonces, si estamos haciendo las cosas bien, entonces no entiendo por qué Industria y Comercio pues da muchas vueltas para poder explicar a la población y explicarla así matemáticamente, que eso es una fórmula que todo el mundo puede conocerla. Está en la misma ley. Si, por ejemplo, nosotros nos detenemos un poquito y chequeamos un poquito la ley, vemos que son pasos sencillos, que son pasos matemáticos que cualquiera puede hacerlo. Entonces no veo por qué tanto tranque en dar a conocer una fórmula tan sencilla. En el caso... Vimos... sí, adelante. Hace unas semanas, unos días, yo estuve viendo una publicidad que incluso es de Industria y Comercio, donde dice que la justificación de esta alza de los combustibles se basa en los costos, en el seguro, en el flete, pero son cosas básicas de todo tipo de transporte, de cualquier tipo de mercancía. Entonces, esto no justifica una alza tan constante y en un periodo tan largo como lo ha venido pues, realizando la República Dominicana. Vamos a ver este material que complementa lo que fue la intervención de Ricardo de los Santos en la rueda de prensa que hiciera en la sede de Fenatrado, donde dio a conocer la explicación de por qué esta convocatoria. El tema fundamental de esta convocatoria, el tema fundamental para que el país lo entienda y el gobierno también, es la demanda de transparentar el mecanismo, la metodología que utiliza Industria y Comercio para fijar el precio de los combustibles. Veamos esta respuesta que da a la intervención de una connotada reportera del país, Ricardo de los Santos. De público conocimiento que en un consejo de camioneros realizado en el día de hoy hemos tomado la decisión de paralizar todas nuestras unidades a nivel nacional el próximo viernes de 6 de la mañana a 12 del mediodía, en demanda de que el Ministerio de Industria y Comercio, de la misma forma que publica los precios de los combustibles semanalmente, de esa misma forma publique las informaciones que lo fundamentan. Nosotros presentamos algunos ejemplos que tenemos aquí, aleatorios, y hemos tomado en consideración algunos datos que tenemos del mes de marzo, junio y noviembre de 2018. Me explico. En la semana del 31 de marzo al 6 de abril, el barril de petróleo costaba $64.87. La tasa del dólar estaba a 49.20 y el galón de gasoil regular estaba a 180.50. Hoy tenemos el barril de petróleo a 57.26, la tasa del dólar a 50.42 y el galón de gasoil a 181.20. Pero en la semana del 30 de junio al 6 de julio, el barril de petróleo costaba $74.13. La tasa del dólar estaba a 49.33 y el galón de gasoil estaba a 182.50. Pero oye este caso. En la semana del 24 al 30 de noviembre, el barril de petróleo estaba a 51.46, la tasa del dólar a 50.08 y el galón de gasoil costaba 186.40. Nosotros estamos demandando de que el Pitágoras que tiene el Ministerio de Industria y Comercio, que le explique al país cuál es la fórmula que utiliza para la aplicación de los precios de los hidrocarburos semanalmente. Muchas gracias. Por eso estamos poniendo este ejemplo para que alguien me establezca alguna fórmula que relacione una cosa con la otra. Ahí se ve claramente que ellos le establecen los precios de acuerdo a las necesidades del gobierno. Y nosotros hemos dicho que el tema de los combustibles, los gobiernos los han tomado como lo que es un presupuesto complementario que lo llevan a cabo todos los viernes sin pasarlo por el Congreso. Es así de sencillo. Entonces, este pueblo, el pueblo dominicano, debemos unirnos todos para que el Ministerio de Industria y Comercio, el gobierno, le explique claramente el tema de los combustibles y que se transparente, que es lo que pedimos todos, las transparencias. Únicamente no pedimos más nada. ¿Esto podría ser o representar una jornada de lucha en torno de nuevo? Iniciamos el viernes con estas 6 horas. A partir de ahí,
nosotros vamos a estar en pie de lucha hasta tanto se esclarezca y se publique claramente las informaciones que sirven de fundamento y cuál es la fórmula que ellos utilizan. Nosotros vamos a estar paralizados, nosotros, las unidades de Fenatrado. El que tenga cómo mover su carga, pues que le vaya bien. Gracias por continuar con nosotros. Ricardo de los Santos fue muy preciso para que no genere confusión y que el gobierno o ningún sector de la sociedad entienda que se procura otra cosa que no sea la transparencia en el fijamiento de los precios de los combustibles. Y él utilizó una gráfica, un cuadro que levantó Fenatrado de cómo se ha comportado el combustible, los precios que se ha fijado del combustible en las últimas semanas. Y dice Ricardo que aún varía el precio del barril de petróleo y pone como referencia una de las semanas en que el barril de petróleo estuvo a $64, como cuando estuvo a 50, como cuando estuvo a 56, como cuando estuvo a 57, el valor del gasoil es el mismo. Puede variar de 178 pesos a 182 o a 181, pero el renglón, el renglón en que se mueve semanalmente el precio de los combustibles que fija el Ministerio de Industria y Comercio no refleja la reducción en los mercados internacionales de los precios del combustible que ha estado comprando el gobierno dominicano, las entidades de intermediación, las importadoras de combustible, estos combustibles terminados. Eso es lo que está diciendo Ricardo cuando presenta la tabla que está exponiendo en la escena. Ahora bien, yo quiero que Ángelo me presente la primera imagen de lo que es el histórico del comportamiento de los precios de los combustibles en el último año. Miren cómo el precio del combustible en esta gráfica del barril de petróleo e igual si usted busca el precio del derivado gasoil del petróleo o si busca el precio del derivado gasolina premium sin plomo, o si busca el Actur, o si busca la gasolina regular, si busca el gasoil regular, o si busca cualquier otro combustible derivado, gas natural, gas licuado de petróleo, cualquier derivado tiene exactamente este comportamiento. Un pico en septiembre de 76,90, mírenlo ahí el pico, 76,90 el precio del barril de petróleo. Y un precio mínimo de 42 con 36, 42 con 36. Si usted le resta, atención país, si usted hace una resta de 76.90 menos 42.36 y ese valor que le da ese resultado lo divide entre 76.90, le dice cuánto bajó proporcionalmente el barril de petróleo en los mercados internacionales. Y repito, es el mismo comportamiento que ha tenido los derivados. ¿Ustedes saben cuál es el resultado? 45%, 44.72, 45%. Es lo que se redujo. ¿Y cuánto bajó el barril de petróleo en el país? ¿Cuánto bajaron los derivados según los precios que fija Industria y Comercio? Pero Industria y Comercio justifica, recuerda Ángel, que hay precio, costo por flete, costo por transporte y un sinnúmero de cosas que ellos agregan que según ellos que les suma ese aumento a los combustibles y por eso es la justificación que ellos tienen. Sí, pero para que tú tengas una idea, Yanil, si tú traes 1 millón de galones de gasolina o de gasoil al país en un barco, tú pagas seguro y flete. Ese 1 millón de combustible no te paga más de $1,000 de transporte
y poco más como un 10% del costo por el flete, por el seguro. El transporte es el flete y el seguro no paga un número significativo por asegurar el transporte. ¿Qué es lo que es el seguro? Que si el barco tiene un desperfecto, se daña o no, el seguro cubre el costo de la carga. Eso no es significativo. Ninguno de esos dos parámetros, que son fijos, son estables. Lo único que hace variar este parámetro, Yanil, es si el costo del dólar en República Dominicana varía. Y si tú buscas el comportamiento del precio del dólar en el último año, todo el último año, pero no vamos al último año, septiembre a marzo, es el mismo. Sí, se ha mantenido entre los 49, 50 y tanto. Entre los 49.50 a los 50.50. Sí, pero mismo es que no más de un peso ha variado el costo de un dólar. O cuesta 49.50 o cuesta 50.50. No ha variado un peso. O sea, tú no me puedes decir a mí que cuando el barril de petróleo está a 64 dólares, tú fijas el precio del gasoil a 182 y cuando el barril de petróleo está a 50 dólares, tú fijas el precio del barril de petróleo en 181. O sea, no es posible. Lo que está pasando en la República Dominicana es una cosa escandalosa. Atropellante. Otro elemento que Ricardo de los Santos resalta, en la primera exposición que acabo de hacer, estoy tratando de explicar por qué él presenta el cuadro de los precios de los combustibles, la tabla que hace pública. El otro elemento que es digno de que nosotros hagamos un ejercicio en este escenario, lo presenta el Ministerio de Turismo cuando Ricardo hace una acusación de que, Industria y Comercio, de que están haciendo una reforma tributaria todas las semanas, todos los viernes. Esto es vergonzoso, señores. Es verdad que el gobierno pasó 8 semanas bajando los precios de los combustibles, es verdad. Ahora, ¿cuánto le bajó? ¿Cuál fue la proporción en el precio de los combustibles que bajó en la semana, en estas 8 semanas, el gobierno dominicano los precios de los combustibles? ¿Cuánto fue? No llega a un 14%. Ricardo dice un 16%, eso fue en el caso del gasoil, que en el caso del gasoil bajó a un 16, un 17%, pero en el caso de la gasolina premium, del gas licuado de petróleo, el combustible más utilizado en la República Dominicana, no llega a un 13%. No llegó a un 13%. Entonces, esta reforma que todas las semanas el gobierno asume, uno tiene que entender que simplemente el gobierno dice, bueno, vamos a subirle el precio, el salario a los maestros y necesitamos 3.000 millones de pesos este mes. Vamos a determinarlo subiendo los precios de los combustibles. Así no puede ser. Eso es lo que está diciendo Ricardo, que sin pasar por el Congreso se está haciendo todas las semanas una reforma a los combustibles, una reforma tributaria. Y eso tiene un pecado capital en la administración de un Estado. Entonces yo quiero que el país entienda el paso que está dando esta institución FENATRADO al asumir este discurso. Y finalmente, con este aspecto, la periodista, ustedes pudieron escuchar, le hace una pregunta. ¿Este paro es indeterminado? No, le dice Ricardo, no. Este paro durará 6 horas, que fue el paro que se materializó el pasado viernes. Como dijo Yanil, cívicamente, para las unidades. Sin evitar que quien pueda tener mecanismos para transportar su carga, lo haga libremente. Y ahí en la pantalla, Ángel, podemos apreciar algunas imágenes de algunos... De lo que fue el paro cívico, de cómo estuvo... En algunos puertos y así, que estamos simplemente parqueados a la derecha en algunos... Sin entorpecer las operaciones ni de los ciudadanos, ni de quienes tenían la posibilidad de retirar
y transportar sus cargas en el lugar que fuera. Ahora bien, ¿cuál es, le pregunta la periodista a Ricardo, el esquema de lucha que vamos a seguir? ¿Cuál es? Está claro, está claro. Si hay que hacer una protesta toda la semana, este consejo de camioneros tendrá que reunirse y determinar cuál será el modo de lucha. Pero esto no puede pasar indiferente ante el pueblo dominicano. Ricardo le hace un llamado al pueblo dominicano de que nos unamos para evitar que esta irresponsabilidad con que el Ministerio de Industria y Comercio maneja toda la semana los precios de los combustibles permanezca y que nosotros los ciudadanos sigamos siendo indiferentes a este comportamiento irresponsable, avasallador del Ministerio de Industria y Comercio. No, es una ofensa también a la inteligencia de todo el pueblo dominicano, que consideran al parecer que somos analfabetos y que no sabemos analizar, ni sumar ni multiplicar un costo simple del combustible. Que es una fórmula aritmética, A más B más C más D, eso es todo. Señores, vamos a nuestra segunda pausa en el programa de la tarde de hoy. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en la parte final de este espacio, en el día de hoy, queremos reiterar que tendremos que dar seguimiento al iniciar esta semana, mañana lunes, martes, miércoles, al comportamiento que asuma el Ministerio de Industria y Comercio. Fue notorio el respaldo que recibió Fenatrado, no solo de sindicatos del transporte, como el caso de nuestro buen amigo y admirado Juan Marte y la CNTT, no, también de empresarios y de la población que está conteste con esta lucha que acaba de iniciar Fenatrado. Vamos a despedir. Como la cuaresma es tiempo de reflexión, quizás lo toman para reflexionar y condolerse un poquito más del pueblo dominicano, y entonces ahí sí le dan conteste a esta exclamación a viva voz de toda la República Dominicana. Vamos a despedir el programa en esta segunda parte, en el día de hoy, con el tema que abordamos la semana pasada. Queremos repetirlo porque no está claro cómo es que vamos a hacer el abordaje. Repito, por favor, dominicanos, dominicanas, vean ese video del accidente donde los haitianos que se transportaron desde San Juan de la Maguana hasta Jarabacoa murieron. Vean en qué condiciones estaban las gomas de este vehículo que se estrelló frente a la Virgen de la Altagracia en la cuesta principal de la carretera La Vega-Jarabacoa.
Este tema de los neumáticos en República Dominicana es sumamente importante. Vamos a compartir con ustedes en la segunda parte de este espacio lo que fue la entrevista al empresario, al joven empresario, suplidor, importador de gomas, Yoshiaki Kazahara, que estuvo con nosotros el pasado domingo, y queremos repetir el contenido de esta entrevista en función de los mandatos que emite la resolución 002-2019 de el Intran para controlar la calidad, vigencia de los neumáticos en la República Dominicana. Les compartimos la entrevista a partir de este momento. Gracias por estar con nosotros. Continuamos en este espacio La Voz del Camionero. Como habíamos anunciado al inicio del programa, en escena se encuentra un especialista, un técnico, un profesional en la materia, en el tema de las gomas, en el tema que abordó la resolución 002-2019 que leímm en la primera parte del programa, y que es un tema de preocupación para todos. ¿Cómo hacer cumplir esta resolución? Se trata de Yoshiaki Kazahara. Repítelo tú, Jenny, para ver si yo lo pronuncié. Yoshiaki Kazahara. Ok. Me corrige si no es así. Buenas tardes, bienvenido a nuestro espacio La Voz del Camionero. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí a sus órdenes para ayudar a entender, a los televidentes, sí. A entender qué implica y cómo impactará esta resolución 002-2019, que entra en vigencia ya. Así es. Pero antes, Ángel, me gustaría conocer acerca de la empresa a la que pertenece Yoshiaki, que es importadora KIG, y me dice que es el vicepresidente de esta institución. ¿Cómo nace? Veo que ya es un poco experta en la materia, del año 1986. Yo no pensaba nacer en ese entonces todavía. Sí, nuestra empresa tiene ya 33, 34 años en el mercado. Es una empresa familiar que empezó mi papá, que es de origen japonés, y empezó con algo que tiene que ver mucho de la ley de lo que se está hablando, importando gomas usadas desde Japón. Luego de esto, pues consiguió su primera exclusividad de marca nueva. Línea de representación. Exacto, y ahora en el momento tenemos ya unas 7 marcas que representamos de manera exclusiva en el país. Veo que ustedes hacen mantenimiento pues preventivo. ¿En qué consiste esto? Sí, mira, en el país hay muchas empresas que venden gomas, neumáticos, pero nosotros tratamos de diferenciarnos, no solamente vender el producto, sino también de dar un servicio. Y creo que ese es el plus que nos diferencia. Dentro de estos servicios, nosotros contamos con una unidad de servicio técnico que se puede trasladar al parque vehicular donde se encuentran los vehículos de una empresa determinada, y podemos hacer diferentes tipos de operativos, como corrección de presión de inflado, correcto apareamiento de las mellizas, por ejemplo en el caso de los camiones, operativo de alineaciones, de balanceo. ¿Es factible en un vehículo de carga tener aire o ¿cómo se llama el otro? Nitrógeno. Bueno, realmente no se ha comprobado que en los vehículos de pasajeros normales tenga una diferencia grande. Excepto la temperatura. Exactamente. En el caso sí de los vehículos, por ejemplo, mineros, que es una llanta mucho más grande, sí se ha demostrado que es mucho más seguro tener nitrógeno que aire normal. Ok. Entonces, en vehículos de carga normales no se ha demostrado analizado. Se ha analizado, pero no se ha demostrado que sea importante científicamente que tenga un mayor rendimiento, etcétera, etcétera. Yoshiaki, a la hora de yo dirigirme a ustedes,
¿Qué especificaciones yo tener en cuenta para yo elegir un buen neumático? En el caso de nosotros que estamos familiarizados a la área de camiones, ¿qué tú nos aconsejarías? Bueno, mira, hay varios puntos para uno seleccionar un buen neumático de camión. Hay algunos que se ven y otros que no se ven, que habría que cortar el neumático para tú verlo. Pero repita eso, que no copié la primera parte. Para tú determinar. Sí, le voy a ir explicando un poquito de cada una de pero tú esos dices, aspectos. Los aspectos que se ven y no se ven. Cuando entraste ahí, repítemelo, por favor. Por ejemplo, uno de esos aspectos es el ancho de la banda de rodamiento, el contacto. En el mercado hay gomas de diferentes precios y eso hace que tengan características diferentes. Entonces, si usted se busca un neumático económico versus un neumático de cierto precio y calidad, se va a dar cuenta que la banda de rodamiento no miden lo mismo, aun siendo la misma dimensión del neumático. Por ejemplo, una goma 12R 22.5, que es muy común entre los camioneros, sí. Una goma económica 12R 22.5, una goma económica puede tener, versus la GT de nosotros, por ejemplo, 11 milímetros menos, siendo el mismo número de goma. Otro aspecto. O sea, tú me estás hablando de 11 milímetros menos en el área de contacto con la exactamente. Vía. O sea, de ancho. Otra cosa que se puede ver a simple vista también es la huella de pisada que hace un neumático. Mientras más rectangular sea esa huella, más seguro es el neumático y también le va a dar un mayor rendimiento porque no va a tener desgaste irregular. Una goma económica, usted la ve y es como un óvalo la huella que dejaría si uno la marca en el piso. Ya hay otras cosas que no se ven, que es lo que usted me preguntaba, que habría que hacer un corte transversal al neumático, o sea, cortarlo. O sea, de los aspectos que definen una goma hay cosas que se ven y otras que no se ven. Exactamente. Bien. Por ejemplo, están los cinturones que tiene una goma, ¿verdad? Que antes se fabricaba en alambre, ahora ustedes lo hacen en hilo de nylon. Al revés. Al principio era nylon y ahora sí es acero, las capas. Por eso hay, por ejemplo, gomas que dicen de 14 lonas, de 16 lonas, pero eso era antes, cuando eran 16 lonas de algodón. Ahora, una goma de buena calidad tiene 4 cinturones de acero que sustituyen esas 16, por ejemplo, lonas que tenía antes de algodón. Entonces ese es uno de los puntos. Si usted le hace un corte transversal a la goma, va a poder ver esos 4 cinturones de acero, que una goma económica probablemente tenga solamente 3 cinturones. Y también la organización de estos cinturones. Si usted lo ve, una goma, por ejemplo, la goma de nosotros GT, que es nuestra marca premium, usted ve que están bien ordenados. Pero una goma económica, el proceso de producción, no ser de la misma calidad ni tener la misma exigencia, hace que estas cuerdas se arruguen. Entonces usted la va a ver que están un poco como deformadas. Otra cosa es la pestaña de la goma. La pestaña es donde asienta la goma en el aro. Entonces, en ese punto es donde más presión se ejerce. En ese punto probablemente... En el punto de contacto de la goma con el aro. Exactamente, donde asienta, que se llama la pestaña de la goma. Y tiene entonces que tener un gran reforzamiento. Exactamente. Entonces, esas son cosas, por ejemplo, que no se ven, pero el cojín de caucho que está ahí en la pestaña, si usted hace ese corte, se va a dar cuenta en una goma GT, por ejemplo, que tiene una dimensión mucho mayor a una goma económica. Y las cuerdas de acero que conforman esa pestaña también, hay 2 diferencias clave. Una es la cantidad de alambres, que anda por una goma económica versus una GT, tiene 7 alambres menos en la pestaña. Además de que son 0.2 milímetros aproximadamente más fino. Entonces esas son algunas de las cosas que uno, cuando está vendiendo una goma, no puede mostrar
al menos que no tenga un corte transversal, que es algo que nosotros sí tenemos para poder demostrar físicamente y no simplemente con palabras. En el tema, ni siquiera en la vida militar, uno ha podido captar cómo sustituir el inflado. Aunque ya hay una propuesta de gomas, la he visto usando en montacarga, la he visto usando en vehículos de retroexcavadora, no de gomas macizas, sino de gomas que tienen como una estructura, donde está el aire ahora, una estructura tipo el espacio donde la abeja fabrica la miel, esa cobertura. Como un panal. Como un panal. ¿Tú has visto esta tecnología? ¿Es posible pensar en que dejaremos de andar echándole aire a las gomas? Sinceramente yo lo veo todavía un poquito lejos para el uso cotidiano. Probablemente para ese tipo de uso militar o algunos equipos industriales es probable que esté más cerca el uso. Pero lo vi con mucha flexibilidad, o sea, el amortiguamiento es inclusive más cómodo que el mismo inflado del aire. Claro. Pero le digo porque, por ejemplo, lo último que ha salido son las gomas Run Flat, que usualmente vienen en vehículos de lujo, que son gomas que su pestaña y sus flancos son bien robustos, y aunque usted se pinche en el camino, usted puede caminar 200 kilómetros y la goma no se le va a desinflar. Sin embargo, la goma es tan costosa que nosotros lo vemos a diario. Una persona compra un vehículo de estos y cuando va a hacer su primer cambio de goma, le pone gomas normales. Uh-huh. Entonces... o sea que tú ves difícil la sustitución del inflado, de las gomas infladas por aire. Yo pienso que en un corto o mediano plazo todavía eso no será posible. Bueno, entremos al tema por el que te hemos convocado. Primero, creo que Yanil quería saber cuál es tu relación con Fenatrado. ¿Tienen algún vínculo? Sí, realmente nosotros tenemos, bueno, desde mi papá empezó, creo que tiene que hacer más o menos unos 20 años de relación comercial que tenemos de parte y parte. Son usuarios de nuestros neumáticos y nosotros también, pues en su momento hemos sido usuarios del servicio del transporte. Entremos en materia. El artículo 2 de la ley, de la resolución 002 define que que se considerarán actos para la circulación los vehículos cuyos neumáticos cumplan con las siguientes especificaciones mínimas. La primera, son 5. La primera especificación es que la concordancia de dimensiones entre la llanta y el neumático tienen que ser verificables. ¿Cuál es la concordancia entre la llanta y neumático? Porque para mí llanta y neumático era lo mismo. Sí, entiendo que probablemente es un error, tal vez es entre llanta y aro o neumático y aro. Y cualquiera puede pensar, bueno, si una goma es de un número, el aro tiene que ser de ese mismo número para que puedan machar, para que pueda funcionar. Pero en nuestro país se hace la práctica de que hay gomas de una numeración y le cortan un pedazo de la pestaña y la ponen en otro tipo de aro, que son preparados también, no son originales. O sea que imagino que a eso se refiere, que tanto la goma, o sea el neumático, como el aro sean de la misma numeración. Ese dato es importante que se aclare, porque a mí particularmente me generó confusión. Llanta y neumático para mí es lo mismo. El segundo aspecto que define esta resolución es que la presión del inflado indicada por el fabricante también sea la apropiada en función de las especificaciones. Sí. El vehículo normalmente
trae las especificaciones de la presión de aire que debe tener el neumático en la puerta. Tiene un letrerito fijo ahí que tú lo lees. Ahora, la goma tiene otra especificación. Claro. Realmente, lo que es vital en un neumático es el aire. O sea, la goma en sí no hace nada, no carga el peso del vehículo ni demás, sino que cuando está llena correctamente es que ella puede funcionar para lo que fue creada. Entonces, ese ejemplo que usted puso en la puerta del vehículo, fíjese también que le da dos opciones. Si usted anda con el vehículo, por ejemplo, con 4 pasajeros, le da una presión de inflado. Pero si usted anda con 5 o 6 pasajeros y maleta, le da otra presión de inflado. Tengo entendido que eso influye mucho en lo que es el rendimiento de las llantas. Imagino que afecta negativamente. ¿En el desgaste tú dices? Claro. Sí. En el desgaste. Claro. Sí, debe ser así. Pero para terminar la idea de la presión de inflado, o sea, una llanta que lo pueden ver, lo pueden leer en el flanco. Atención, Ángelo. Dice la presión máxima a una carga máxima. Entonces, todo va a depender de lo que usted esté cargando en el vehículo. Y así mismo... Ponme el ejemplo de un camión o de mi camioneta. Por ejemplo, yo a mi camioneta le metí 100 blow de 4 hace unos días. Y digo, bueno, estas gomas son buenas. Aguanta. Si usted le metió 100 blow de 4, debió aumentar la presión de inflado. Probablemente ya ahí habría que medir, pesarlo, ¿verdad? Para tener números certeros, pero algo que usted pudo hacer fue leer en su goma cuál es la presión máxima que esa goma soporta. ¿Y dónde uno lee eso? Tenemos una imagen en pantalla. ¿Dónde uno lee que ese dato existe? ¿Cuál es la presión máxima de la goma? Bueno. Entonces, en función de la carga, yo le pongo más aire a la goma. Exactamente. Porque si tiene poco aire, se achata y se pone como un tostón. Exactamente. Como un frito verde, ¿verdad? Sí, la goma lo dice ahí en esas letricas pequeñas que está debajo. Ajá. Dice max load, o sea, carga máxima de tantas libras a una presión tal de tanto PSI, por ejemplo. Ok. Entonces, un neumático, por ejemplo, de camión, usted le puede poner 120 libras de aire para una carga X. Ahora, si usted carga menos, pero usted lo tiene comprobado, cuando hablamos de carga, tiene que calcular también el peso del vehículo. El peso del vehículo, claro. ¿Verdad? Usted puede decir, bueno, yo puedo trabajar con 100 libras de aire. Entonces, ¿dónde está el inconveniente que yo veo con esa norma? Ahí, ese punto. Que la presión de inflado se mide en frío. O sea, se supone que cada chofer en la mañana, antes de salir, debe medir las gomas de su camión. Porque eso se mide en frío. Si le falta, completa. Ahora bien, si ese camión salió, la presión va a aumentar por el calor. Entonces, si una patrulla, por ejemplo, un punto de inspección, lo detiene, si mide la presión... No es la misma que tenía cuando estaba frío en la mañana. Exactamente. Ese detalle es muy importante y deben entenderlo las autoridades, porque en lo inmediato lo que va a suceder es que van a comenzar a detener vehículos, camiones, la chercha que hacen las autoridades aquí desde que sale una resolución nueva y quieren demostrar la eficiencia. Bueno, ahí está el planteamiento. La pregunta que te hacía Yanil, repítele, Yanil. El rodamiento y la... No, hablamos acerca de lo que era la presión de inflado, que afecta directamente lo que es la llanta. Es una de las mayores de las problemáticas que se enfrenta en cuanto a eso. Claro. Mira, la mayor falla que se presenta en República Dominicana es baja presión. Si usted ve una goma de un camión y usted le ve cerca de la pestaña, cerca del aro, como una grieta circunferencial, eso es sobrecarga o baja presión, que al final es lo mismo. Eso influye también en el desgaste de la banda de rodamiento. Si usted le pone aire de más a la goma se le va a gastar en el centro, porque la goma va a hacer esto. Si está corriendo en baja presión, la goma se le va a gastar más en los laterales, porque, como usted dijo, le hacen como 2 barriguitas al lado y entonces se desgasta más ahí.
Entonces, en ese punto yo creo que más que uno hacerlo porque lo van a detener y le van a medir la presión, yo creo que eso es algo de conciencia. Usted está, aparte que está cuidando su seguridad y la de los demás, usted también está ahorrando dinero. Porque tú me has dado un detalle importante. ¿No estoy comprando llanta cada No, rato? no. Yo tengo un vehículo nuevo, una jipeta nueva, y desde que la compré, una goma me botaba aire. Esa goma está gastada de un lado, las otras no están gastadas, es esa. Y era porque yo sé que estaba desinflada, pero que aguantaba 100, 200 kilómetros más y duraba días y semanas así. Ese detalle es sumamente importante. El tercer aspecto que plantea, estamos claros con el tema del inflado. O sea, aquí falta cultura con este tema. Y miren, señores, tenemos ya un parque vehicular que no es cualquier cosa, ni lo tiene cualquier país. Y es importante que el usuario, el chofer, el dueño de un vehículo, sea privado, público o de transporte de carga, tenga conocimiento de este aspecto. En el caso de la tercera demanda para hacer acto un neumático, es que la profundidad de relieve debe tener 1.6 en el caso de los vehículos livianos y 2.5 en el caso de los vehículos pesados. sí, eso es algo también muy importante. Eso más bien es para el agua, la seguridad. para el frenado. Sí, el frenado y evitar una posible explosión también. Eso es algo que es sentido común. Lo que pasa es que muchas veces tú andas con una vejiga. Cuando dicen a la gente, exactamente, mira, tú andas con una vejiga. Esa goma es una vejiga. Es que no tiene la profundidad de necesaria. relieve. Eso también ¿Tú estás de acuerdo con esta decisión? Claro que sí, claro que sí. Además de que nos va a beneficiar también Sí, pero el negocio como tal. Sí, pero en el términos generales, Pero ustedes van a tener que dejar de importar gomas usadas. no, nosotros dejamos de importar goma usada hace como 15 años. O sea, mi papá tuvo esa visión desde aquel momento y sabía que eso no era el futuro. Ya. Pero en esa parte, también la goma tiene en su flanco un triangulito cerca de la banda de rodamiento. Y eso marca el TWI, que es el Tread Wear Indicator, que te marca 1.6 milímetros. O sea, ese número no salió como algo así a lo loco. Míralo ahí, sí, ahí está. Sino que 1.6 milímetros. Exactamente. O sea, cuando el dibujo de la goma llegue a ese indicador que ya tiene la goma en sí, hay que cambiarla. Ya es... Pues mira, yo tengo vehículo hace 20 años, yo no sabía eso. Y yo sé leer la goma, yo no conocía eso. Bueno, el punto número 4 dice que la banda lateral no debe tener protuberancias, presentar ampollas, deformaciones anormales, rupturas, grietas u otros signos evidentes de desprendimiento de alguna capa o de banda de rodamiento. Se explica por sí solo este planteamiento. Sí. Esos son los famosos buches que le salen a las gomas. Y eso viene por... No se ve de fuera, pero cuando un vehículo va corriendo y se le da un golpe, ya sea que caiga en un hoyo, se subió por una acera, sumado a que pueda estar en baja presión también ese neumático, entonces el aro machuca la goma por dentro y se hace una pequeña rotura. Entonces el aire va a buscar por dónde salir. Y hace una bombita. Y hace ese buche que se ve afuera. Y a veces un golpe te hace... Bueno, ese es el mismo concepto. Entonces, eso puede hacer que una goma explote porque ya tiene... No, por ahí va a explotar seguro. Ya tiene cuerdas rotas. Y si eso roza de un contén, de cualquier producto que tú acerques a él, también te la explota la goma. Por último, que no estén caducadas. Es el quinto aspecto que toca esta resolución, que no estén caducadas. Explícame esta parte ahora. Bueno, ese es un tema también que ellos deberían tal vez abundar un poco, qué es lo que ellos van a ver para decir que una goma está caducada o no, porque la goma tiene una fecha de fabricación, no de caducidad. Y
no hay un tiempo que te diga tantos años después de fabricación ya tú Esa no goma puedes no puede usar esa usarse. goma.